Hay personas que van al psicólogo y hay personas que no van al psicólogo. Hay psicólogos que van al psicólogo, van a otro psicólogo. Y hay personas que no van al psicólogo y no conocen a ningún psicólogo. Hay toda una serie de vínculos ahí. Muchas veces nosotros no nos vemos a nosotros mismos en nuestra relación con las demás personas en la dinámica real que esas relaciones tienen. Voy a tratar de explicarme mejor un poquito lo que quiero decir. Nosotros tendemos a relacionarnos con otras personas según la posición que tenemos nosotros respecto de esa otra persona. ¿Se dan cuenta a dónde quiero ir? Entonces yo me relaciono con el psicólogo porque voy con él porque él me da consejo. De hecho yo he ido un tiempo al psicólogo y me hizo bien, me hizo bastante bien. Cuando los cristianos en general, los evangélicos en particular, tenemos dificultad de ir al médico porque pensamos que eso es como un recurso de la carne, como un recurso puramente humano, que no tiene que ver, es por no entender lo que voy a predicar esta noche. Cuando nos vinculamos entre nosotros en formato iglesia, como hermanos, de hecho nos llamamos hermanos, nos vinculamos en términos religiosos primordialmente. Nos vemos como personas que, como si fueran correligionarios con el perdón de la palabra. Hola, soy Facundo Manes. Quería decirte, porque él era de los correligionarios, ¿no? Como los de los partidos se vinculan entre sí con ese vocabulario. Vocabulario correligionario es una vieja forma de referirse de los radicales. Los peronistas ya conocemos cuál es la forma, ¿no es cierto? ¿Saben cuál es? Pero el nombre que se dan uno a otro. Compañeros. Nos hemos criado con eso. Después los otros, no sé, libertarios. Entonces muchas personas se vinculan con Milei, por ejemplo, ya sea personalmente, como amigos, como políticos, lo que fuera, o como personas que lo siguen en las redes, que es una novedad de vinculación contemporánea. La vinculación a través de las redes. Yo te tengo en un perfil y entonces cuando vos publicas algo, a mí en mi telefonito me aparece y yo, mirá la foto que puso, qué bárbaro, qué lindo, qué bárbaro. Y personas muy de las generaciones anteriores a los teléfonos, si le revisás el teléfono vas a encontrar que tiene, y bueno, es mi nieto, yo lo tengo que ver, y entonces pasamos de, el teléfono es para hablar, ¿qué más? Tengo una foto de mi nietito que andando en bici, qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Y la vinculación toma las características del medio donde nos vinculamos. Entonces la pregunta es, ¿cómo me vinculo yo con el Señor Jesús? Y hay un problema ahí, porque a veces las personas se vinculan con el Señor Jesús, y yo me doy cuenta que toda la vida he estado luchando, he estado peleando con esto, para que no me manche la predicación, pero también para que no me manche la fe. O sea, yo soy un pastor, ¿no es cierto? Soy jubilado, pero soy pastor. La gente me dice pastor. El pastor, el que me conoce, me dice, pastor, ¿usted es pastor? Sí, pastor. Me ven como pastor. Mis propios compañeros de trabajo cuando trabajaban en el gas o en así, me veían como un pastor que era compañero de trabajo con ellos, pero que era pastor. Y a veces primaba lo que es pastor, no digan eso, que ahí está el pastor, no le gusta que digan eso, hasta, míralo vos el pastor, los dos extremos, míralo vos el pastor. ¿Por qué? Porque hay una gomita ahí que cada vez que la pasás se tensa y vibra, que hace ping, ping, sea que pasas para el lado pastor, ping, o para el lado colega. ¿Por qué está la gomita? ¿Por qué pusieron la gomita? Entonces, ¿cómo nosotros nos vinculamos con Jesús? ¿Qué es Jesús para mí? ¿Qué es Cristo para mí? Dice, de hecho, fíjense ustedes qué fuerte que es esto, que el mismo nombre Cristo no es el nombre propio de Jesús. Era el título, para decir de una forma, no era el título, era la personalidad de Jesús, que era la de Salvador, o más propiamente de el Mesías.
no un salvador al estilo San Martín o un libertador, que muchos lo confundieron, de hecho, en ese rol, pensando ese es el rol de Jesús, que nos va a liberar de los romanos, como judíos, una especie de libertador político, un prócer, pero no terminaban de entender a Jesús. Algunos preguntaron abiertamente, ¿pero este no es Jesús, el hijo de José y María, que nosotros conocemos a los hermanos y a las hermanas? Porque les costaba trabajo dónde encajar a Cristo, que lo tenían ahí adelante. Y de hecho, si ustedes ven, o si todos vemos cómo la gente veía a Jesús en su tiempo, y de hecho Jesús preguntó un día, ¿se acuerdan? Que él preguntó, dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Algunos decían, sos un gran profeta. Bien, no es nada malo eso, que te digan que sos un gran profeta. Pero algunos decían, es el profeta Elías que resucitó. Claro, como no hay foto de Elías, algunos decían, este está endemoniado. Y Jesús les decía, pero si yo estuviera endemoniado, ¿estaría predicando el evangelio del reino de Dios? Y no. Y si yo te resucité un muerto, ¿eso lo hago porque soy malo? Entonces, preguntarle al tipo que resucitó si soy malo o bueno. Y la gente no sabía dónde clasificar. Hoy día, 2000 años después, nosotros que conocemos a Cristo más o menos, podemos encontrarnos con un Cristo que en realidad no hemos conocido bien del todo. Para decir verdad y para hacer un mea culpa yo también, nunca hemos terminado de conocer a Cristo. Nos hemos vinculado con Él, como yo con el psicólogo que les comenté, que de hecho era una mujer, una psicóloga, con la cual hace ya años que no la veo, siquiera antes la veía por ahí en la calle, no la he visto más. Es decir, tuve una relación con ella que duró el tiempo del tratamiento y después ya no la volví a ver más. Y con los médicos, en las otras especialidades, algunos los he visto una sola vez. Algunos no me quieren ni ver ellos a mí. Esa es la impresión que me da. Nosotros tenemos vínculos diferentes, vínculos familiares con personas que son de nuestra familia, algunos hace mucho que no los vemos. Una cosa que recuperé en mi vida, que recuperamos en nuestra vida con Mónica, es justamente, se recuperó gracias a la pandemia, es una parte muy grande de la familia paterna y materna mía y de ella, que por distintas razones y por el ministerio en la iglesia habíamos dejado de ver. Mis primas, por ejemplo, son la mayoría chicas de mi edad, y no las había visto por años. Ahora estoy enterándome y orando por ellas, porque algunas tienen un problema, otros tienen una alegría, otra tiene un nieto nuevo, y entonces vemos y mirá, y uno lo ve, y eso salió post pandemia. Pero también me estoy vinculando con personas que nunca he visto cara a cara, que un día llamaron para decir, pastor, necesito que ore por mí. Y tenemos un vínculo, y ese vínculo, ¿qué tan fuerte va a ser? No sé, porque los vínculos crecen o decrecen o se estancan. Y el vínculo con Cristo también. Hay personas que abrazan con alegría al Señor y después con el tiempo es como que se desaniman. Sobre todo cuando le piden varios milagros y el Señor no hace ni uno. Y es un problema eso, porque el mismo Jesús dijo que hay personas que se vinculan con Él, pero después, cuando vienen las dificultades de la vida, empiezan como que se desvaloriza quién es Cristo. Como que no es lo que parecía. Entonces, ¿qué? No es que no creen, no es que no creen, pero es como que no me genera ningún entusiasmo. Y yo quisiera subrayar la palabra entusiasmo, que viene del griego, que quiere decir tener a Dios, en theos, en griego, que quiere decir tener a Dios. La idea de algunas personas que decían que las veían con el fervor, con que comentaban las cosas de sus creencias, y entonces esa actitud, que de paso fervor quiere decir hervor, es la misma palabra, fervor, es decir, algo que hierve. Si vos ves una persona que tiene un hervor por las cosas espirituales de algo, no necesariamente cristianas, en el origen de la palabra, no necesariamente cristiana,
podrías decir, esta persona que parece una tetera hirviendo, bullendo, y que habla con entusiasmo, y que está poseída de un Dios, tiene a Dios adentro suyo. Es una persona entusiasmada. Y cuando ves una persona que está ahí, que el agua no solamente que no sirve, que no está en ebullición, sino que está fría y no sirve para hacer el mate, porque todos sabemos las consecuencias que trae tomar mate con agua fría. Eso los paraguayos se ríen, porque ellos toman tereré y dicen, eso es cosa de los argentinos, dice, ¿de dónde sacaron que el agua fría en el mate hace daño? Tienen razón, podés probar. Yo quiero leer y sacar dos conclusiones de un texto archiconocido. En esta época de mi ministerio estoy volviendo a los textos más sencillos porque me he dado cuenta que en mucha parte de mi ministerio yo he estado predicándole a gente creyente que conoce la Biblia y todo, siempre tratando de sorprenderlos con alguna novedad. Y a veces al hacer eso es como una persona que come de la hija que va a la escuela de cocina. Y entonces, cuando se da cuenta, no está comiendo comida, sino que está comiendo trabajos prácticos de la escuela de cocina. Dice, esta semana nos van a enseñar el vinagre y sus usos. Y entonces toda la semana comen con vinagre y sus usos para que la nena rinda el examen de cocina. Y los cristianos también somos así. A veces es como que estuviéramos en una escuela bíblica en el sentido de que tenemos que hacer tareas prácticas y siempre estamos viendo cosas y nos alejamos de la esencia de esto. En todas las relaciones, en el matrimonio también. Las parejas que hay, 1, 2, 3, 4, 5, somos justo 5 matrimonios. Y cuando vos te cases, orá para que el Señor te consiga un esposo como yo oré y mirá lo que me consiguió. ¿Fue negocio o no fue negocio? Bien, y yo digo amén a eso. Sí, tiene razón la nena, de la boca de los niños. Y aún más, de los que maman. Yo estoy contento, sí, estoy contento con Mónica. ¿Por qué? Porque cuando fue que nos pusimos de novios, antes de eso, yo ya había orado. Yo era más de orar en esa época que ella, que venía del catolicismo. Era católica, apostólica, romántica. Y entonces no estaba muy acostumbrada a poner todo en las manos de Dios. Yo sí. Y ya había fracasado en unas noviecitas antes. Y yo oré para que sea mi compañero de toda la vida. Entonces, a esta altura de la vida, ¿te parece que no es para estar seguro? Bueno, ¿lo estás disfrutando? Mónica, ¿lo estás disfrutando? Mirá que no se puede mentir en la casa de Dios, ¿eh? Que una cámara me la tome, por favor. Dice que sí, se sonríe, como diciendo, ya te voy a dar a vos. Mira, ¿qué? ¿Vos oraste por el Señor? Te faltó la fe. Te puse en duda, ¿eh? A los de las casas les digo, yo me llego a enterar. ¿Almonací dijiste que está ahí? Almonací, decime que sí. Porque si no, tu señora que está ahí, te va a agarrar y decir, ¿qué le hiciste carita al pastor vos? ¿Se dan cuenta dónde voy? Todas las relaciones, no quiero... Todas las relaciones. Nosotros nos casamos porque nos cortaríamos un brazo para compartir la vida con esta chica que tengo al lado. Y a los 20 años decimos, no la aguanto más. Entonces ese mismo fenómeno de que las relaciones se pueden desgastar y se pueden desgastar hasta que sean insoportables. Y yo no quiero decir también que si vos simplemente orás siempre te va a ir bien. No, ¿por qué? Pero que en general te va a ir bien, sí, sin duda. Ahora, en todas las relaciones, la relación no vale por lo que es cuando se constituye, sino por lo que vale a través del tiempo. Y ahí sí, ahora sí voy a predicar un mensaje de la Biblia. Jesús oró, como todos sabemos, una oración antes, el día antes, ahí mismo, un rato antes de que fuera preso para ser ajusticiado. Y él oró una oración que tiene, en esta parte que voy a leer ahora, dos peculiaridades
muy peculiares, muy raras. Y las quiero mencionar, porque hacen a esto. Y él en la oración pide que ahora que él va a ir al cielo, que va a morir y después va a ir al cielo, él le pide al Padre que por favor proteja a la gente que queda en la tierra, que bendiga a los apóstoles y a los discípulos que estaban ahí cerca de él, que los cuide para que puedan llevar adelante el ministerio, porque él era un líder fuerte en el cristianismo, digamos. Era él y todo pasaba por él es el que decía lo que se hacía, todos le consultaban a él, y ahora él no iba a estar físicamente. Y entonces la pregunta es, ¿quién es el heredero acá? Cuando los apóstoles se junten, ¿qué van a hacer? Uno va a decir, bueno, yo soy el que va a mandar ahora y decido que hagamos tal cosa porque a mí Jesús me eligió primero. O Juan podría decir, esperen, si ustedes saben que para él era lo más importante del grupo apostólico. O otro que dice, acá me van a hacer caso porque soy yo el que interpretó siempre a Jesús de la manera correcta, ¿o qué? Entonces iba a haber esos problemas, y los hubo. ¿Cómo se iban a resolver? Y Jesús estaba preocupado por eso, pero al final de su oración, en Juan capítulo 17, 20, dice así, no ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad, y así el mundo reconozca que tú me has enviado, y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté con ellos. Primera observación. Cuando Jesús habla de la unidad acá, usa una palabra griega que no es extraña en el Evangelio según San Juan, que es la palabra logos. Digo, es un tecnicismo del idioma, pero es un tecnicismo muy importante para entender el Nuevo Testamento, en particular los escritos del apóstol Juan. Si ustedes se recuerdan, el Evangelio de Juan comienza usando la palabra logos. En el principio era el verbo, se traduce, no sé, esta versión quizás traduce en verbo o palabra, permítame que lo voy a buscar, no pensaba, pero sí lo leemos. Juan 1, y esta hoja finita es difícil de hojear. El verbo, dice en esta versión, en alguna va a traducir palabra. En el principio ya existía el verbo y todo. Es decir, Juan arranca de este evangelio, donde está este relato, diciendo que Jesús estaba en el principio. Que Cristo, para ser más preciso, estaba en Cristo. Jesús no. Jesús nació unos 4 años antes de Cristo. Saben eso, ¿no? No es un chiste histórico. El calendario nuestro se hizo al principio de la Edad Media, y entonces hubo una diferencia porque ellos llevaban una cronología, y por esa diferencia el año en que nació Jesús corresponde al año que en ese calendario, creo que fue gregoriano, se estableció como en realidad el año 4 antes de Cristo, pero era un tecnicismo. Sea como sea, de todas maneras Jesús nació en esa fecha, pero como Cristo era Dios, y eso es preexistente, existió siempre, y para la creación Él ya estaba. Y eso es lo que Él dice. Ahora, la palabra que Él usa, que es la palabra logos, verbo, y Él dice acá varias veces en este texto, Jesús en su oración,
dice exactamente, usa esa palabra para referirse a que los cristianos tengan un mismo logo, si ustedes quieren. Logos, no logo sin la S, que es un símbolo. ¿Cómo es, Laura? ¿Qué es un logo? La forma de nombrar una marca. Denos. El icono es lo visual, lo Sí. simbólico, y el logo es la forma de nombrar. Por ejemplo, RPM. Compra en RPM. Sus precios son insuperables y la calidad inimitable. Muchos quisieron imitarnos, pero ninguno pudo superar. Marketing es eso. Bueno, el logo. Es decir, que hay una forma de reducir todas las costureras, todos los empaquetadores, todos los talles, todas las cosas en algo. ¿Cómo resumirían en una sola palabra? Bueno, eso que puede resumir en una palabra una cosa que es muchísimo más vasta y variada y que cambia a través del tiempo y todo para que tenga cierta unidad, eso es logos. Es la palabra logos que aparece como raíz en muchas palabras, como por ejemplo teología. La idea es que todos los pensamientos que podemos tener de Dios, que se pueden resumir en alguna forma, que se puedan concentrar, condensar o clasificar, si vos querés, en un apartado, eso es teología. Y así, logía, logos, quiere decir una... ¿Vieron el ADN? Este es un muy buen ejemplo. El ADN, ¿saben qué es el ADN? Hay una forma, yo mismo no entiendo bien cómo es, pero en las células vivas de la gente, y de hecho por medio del ADN, se puede llegar a un detalle tan grande de las personas que con un 99,99999, no me acuerdo cuántos 9, es decir, con una posibilidad de equivocarse prácticamente nula, con algunas células de una persona cualquiera, se puede obtener un ADN donde se determina si es varón, mujer y si es parte de una familia. Es asombroso. Pero ese ADN que está en la fe, en la creación, es Cristo. El propio Cristo usa eso para decir, ¿qué espero yo, Padre, de estos muchachos que quedan ahora acá a cargo? ¿Cómo voy a hacer? Yo voy a estar volviendo sobre ellos, porque está en el ADN, ¿se dan cuenta? De ellos. Pero Padre, te pido que vos los cuides, que vos los protejas, que vos los bendigas. Yo les voy a seguir recordando todo lo que es tu gloria. Yo ya lo he compartido. Ellos te conocen a vos a través de mí. Yo me he esforzado para que te conozcan. Te van a seguir conociendo y yo te voy a seguir haciendo conocer a estos que somos nosotros, porque somos en esa parte de la oración aquellos que han de creer en mí por la palabra de estos. No estos, sino los que han de creer en mí por la palabra de estos. Y ahí estaban los apóstoles, pero ellos predicaron y otros creyeron. Y esos predicaron y otros creyeron. Y esos predicaron y otros creyeron. Y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y otro. Y acá estamos nosotros que hemos creído. Pero esta preocupación de Cristo entonces tiene en principio ese aspecto de que conocer a Cristo no es asumir una religión o un vínculo así liviano tipo soy cliente de esta iglesia o como una señora en La Paz, Entre Ríos, no sé si se acuerda alguno de los de La Paz, Entre Ríos, se acuerdan de una señora que apareció un culto un domingo a la noche, vino de visita a la iglesia y unas hermanas, hay hermanas de la iglesia que son pícaras. Se le ve en la cara, le brillaba la cara, me dijeron, hay una señora afuera que quiere hablar con usted. Dice, bueno, vamos. Y fui, había una señora que había venido, preguntó dónde había una iglesia evangélica y me dice, yo quiero, usted es el pastor, yo quiero que usted me enseñe, me explique cómo tengo que hacer para ser diácona, me dijo. Creo que fue una confusión por la iglesia católica y que ella estaba buscando la forma de quién da la capacitación o algo para ser diaconado en la iglesia católica, que tienen un ministerio donde visitan enfermos y ese tipo de cosas. Pero fue un plato porque las otras que conocían que eran los diáconos que en esa iglesia había, les causaba gracia que viniera alguien así de entrada nomás, quería ser diácona, ¿no es cierto? Entonces hay muchísimas formas de vincularse con Cristo, desde esas formas más formales, tipo, yo quiero creer en Cristo,
Sí, me hago, sí, yo creo, yo quiero creer, sin entender que la fe es una verdadera entrega de la vida y no simplemente una afiliación como uno podría afiliarse a un partido político o a un club de fútbol o a un club de otras cosas como el club de pádel que tenemos acá al lado. ¿Te gusta el pádel? Vení, después sí, porque en el club somos lo más grande que hay, nosotros vamos y nos paramos de pecho en cualquier lado y somos campeones, y toda esa religión secular que hay y te tatuás el nombre del club y haces como hizo mi cuñado que tuvo una nietita estos días, un nieta, y la hizo socia de Racing, pobre criatura, qué culpa tenía esa criatura. ¿Se dan cuenta que ya acá tenemos una grieta? ¿Se dan cuenta cómo ven? Gracias por el ejemplo, porque efectivamente tenemos vinculaciones de ese tipo, de hinchadas de fútbol, de creencias, de doctrinas políticas incluso, que están más de acuerdo con el comunismo, con el capitalismo, están de acuerdo con el libertarismo. ¿Con cuál? El de Palacios, el gran legislador Alfredo Palacios, una persona de Américo Ghioldi, de Perón, de Alfonsín, no el padre. ¿Se dan cuenta? Yo a propósito menciono cosas que son picantes, en las cuales probablemente no nos pongamos de acuerdo y discutamos. Y hay gente que cree que creer en Cristo es eso, es asumir una creencia por la cual yo voy a discutir. No, esto te lo discuto a muerte. No, hay más atrás de eso. Es la creencia que llevó a mucha gente a morir por Cristo. Y entonces es una cosa, una persona que no va a la iglesia porque le da fiaca, ¿es una persona que va a morir por Cristo? Es difícil de creer tanto compromiso, ¿no es cierto? Es difícil. Y si uno no tiene ese compromiso con Cristo, entonces lo que tiene es un compromiso berreta con Cristo. Es una mera opinión, pero no una vida entregada a Cristo. Ese es el logos. Ese sellito que está en las células, que está en la esencia de la vida del cristiano. Y punto 2, no sé si ustedes habían visto esto, yo quiero que ustedes vayan contando las veces que hay en este párrafo de la oración de Jesús pronombres personales. Es muy interesante. Vieron que Jesús nunca se llamaba a sí mismo con la palabra yo. Era común también en la antigüedad que sonaba feo decir yo. Ahora en nuestra cultura recién se anima la gente a decir yo creo, yo pienso. Antes, los viejos se van a acordar, y si no saben, pregúntenle a algún viejo. Yo conozco unos cuantos. Antes se estilaba decir así. ¿Cómo es que decía? Se trataban en tercera persona. En vez de decir, yo soy el pastor y digo tal cosa y me parece tal, decía, el pastor piensa que deberíamos tomar con responsabilidad. ¿Se dan cuenta? Hablaba como hablaba de otro. Es común esto en la antigüedad y de hecho es una de las formas de ver el texto donde dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que todos dicen, ahí está la Trinidad, No tan claro, porque también en la antigüedad había gente que hablaba en tercera persona y Jesús hablaba frecuente y primariamente en tercera persona. Decía, por ejemplo, el Hijo del Hombre. Es una expresión favorita de Jesús. Cuando decía, cuando vino el Hijo del Hombre no le hicieron caso. Él estaba diciendo de mí, no dijo, a mí no me hicieron caso, sino el Hijo del Hombre vino, pero lo rechazaron. Él hablaba así. Entonces, no solamente que es raro que en este texto no habla en tercera persona, sino en primera persona, sino que es raro que haya tantos. No sé si... Tampoco vale porque no hay un código numérico acá ni nada de eso. Pero sí para que nos llame la atención como un entretenimiento esto. Leo de vuelta el párrafo y ustedes vayan contando mentalmente y vemos si nos ponemos de acuerdo en el número al final. Sobre los pronombres personales. No ruego, ya ahí no está el pronombre, pero está hablando él en primera persona. Ruego también por los que han de creer en mí,
Vamos a usar los mí así. Por el mensaje de Dios, para que todos sean uno, Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad y el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Ahí van 10, según mi cuenta, sin contar los otros verbos. Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo, Padre justo, aunque el mundo no te conoce, yo sí te conozco, y estos reconocen que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer quién eres y seguiré haciéndolo para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo mismo esté en ellos. ¿Cuántas veces fueron? Un toco, ¿no? Muchos. ¿Por qué? Y esa es la pregunta que respondemos finalmente es, ¿por qué? Jesús está orando al Padre, otra vez situémonos, está orando con el Padre pensando, ay, ya llegó la hora, ahora es el momento. Y acá está Marcelo. Marcelo, ¿cómo se siente eso en la largada de una carrera? ¿No es cierto? Se me ocurre a mí que nunca he largado una carrera, pero he rendido examen. Entonces uno va y se prepara, estudia, busca, googlea, lee, repasa, que esto, que lo otro, pero llega un momento, cuando vos estás paradito ahí, estás ahí, pateas la moto, y la moto, y le pegas una acelerada porque no sabés qué hacer, porque sabés que es 10, 9, 8, 7, 6, 5, ahí viene un lío que ya ahí no pensás más, y después viene la incidencia de la carrera. Pero Jesús está en esa situación antes de morir, no de ganar una carrera, o las dos cosas a la vez, La excitación que ha tenido Cristo en ese momento. ¿Se fijaron que Jesús nunca se enfermó? Saben que los que nunca se enferman son los peores enfermos, porque cuando se enferman no están acostumbrados a que los pinchen, los lleven, los desnuden, los traten de papita o mamita, y que le traigan la comida que los otros piden y que no lo dejan salir y que te prohíben las cosas y que te reta una muchacha que podría ser tu hija. Bueno, Jesús le pasó así. De repente, Jesús estaba contando los minutos donde él sabía que iba a morir y que ya después de la muerte las cosas no iban a ser otra vez igual, iba a pasar unos días más y después iba a volver al seno del Padre, cosa que lo llenaba de alegría, seguramente, porque en la subida al cielo se llevaba a todos nosotros, a vos, a mí, a vos, Jorge Almonací. Aparte de Jesús, ¿quién más te hubiera salvado a vos? Cabezón. Querido hermano que ahora mismo tiene los ojos llenos de lágrimas. Sí, Jorge, porque el Señor hizo todo esto con esos nervios de que venía a pasar una cosa bravísima, pero ahí tenía la salvación tuya. Y nosotros, la fe que tenemos, tiene que hacer que nuestra vida, desde el ADN de nuestra misma vida, de lo más profundo, comparta esa vivencia, esa vida de continua comunión con Cristo. Sacarnos de encima porque es poco. Yo me he criado con esto que decía, sí, porque hay creyentes calientabancos que vienen y calientan los bancos sin experimentar las profundidades de la fe. Tiene razón, pero no lo siga diciendo. Es como querer convencer a una persona que no ama más a alguien que lo siga amando. No hay nada que puedas hacer. Y si una persona está así, que no tiene vida espiritual propia, que no se hierve, que no está entusiasmado con el Señor, ¿qué le vas a hacer? ¿Lo vas a obligar a que venga a la iglesia? ¿Le vas a pegar? ¿Lo vas a traer como un compañero, como un profesor que tuvimos en el seminario? Con esta anécdota cierro. Justo me da el reflejo. Sí. Estamos pasados de la hora. ¿Quién puso esa hora? Nadie. Este hombre se crió en Santiago del Estero cuando era niño. Conoció al Señor en una iglesia
donde se juntaban los chicos para la escuela bíblica y les daban premios por cumplir con algunas tareas. Yo participé de eso cuando era chiquito en la iglesia. Te daban premios, por ejemplo, te podías ganar una Biblia que en aquel entonces valían fortuna, muy caras eran. Y te ganabas una Biblia si vos cumplías con algunas cosas. Por ejemplo, la asistencia. Eso es tan fuerte que hasta ahora hay gente que evalúa la iglesia solamente en términos de asistencia, porque nos quedó eso de cuando éramos chicos. Presente, que vino a tiempo, no que llegó 10 minutos antes de la hora, no. Se pasaba lista. Al principio decía, fulano presente. Y si vos llegabas después que había terminado la lista, el maestro te miraba así y te ponía una T, decía, tarde, listo. Si juntaba varias tardes, te sumaban una inasistencia. Si traías a alguno a compartir la clase bíblica, te ganaba un punto, algún punto. Y este, negrito, era un atorrante, pero de 7 suelas, pero convertido, y fue después un buen profesor de griego que tuvimos en el seminario, pero era así. Este ganó porque todos los domingos se llevaba varios chicos de los amiguitos del barrio de él, se los llevaba a la iglesia. Y iban los chiquitos, los changuitos santiagueños, ¿sí? Se sentaban y entonces los hacían orar y les contaban las historias bíblicas y todo. ¿Y sabe cómo conseguía que los amiguitos fueran? Él entre semana les decía, vos y vos vienen conmigo a la iglesia el domingo. Si no llegan a venir, les rompo el alma. Entonces todos los domingos tenía 2 o 3 y ganó una Biblia. Uno no puede amenazar a uno con romperle el alma para que se convierta. Simplemente es por contagio. Si una persona no abre su vida a Cristo, pues no se abrirá. Y si una persona quiere abrir su vida a Cristo, no hay nada que se lo vaya a impedir. Pongámonos en pie para orar. Creo que ha sido dicho todo lo que se podría decir hoy. ¿Hay algo que me falta decir? Saludos de Mariela Sánchez, que dice, elegir mi relación con Dios cada día es una decisión. Muy bien, muy bien. Mariela, necesitábamos, Mariela, que estés para la parte de ilustración del ADN y el ARN, no sé qué historia, quedará para otra clase. Señor, gracias, porque vos sos un Dios tan bueno que no necesitamos nosotros hacer fuerza desde la fe humana que nosotros tenemos para creer en vos. Sos autocreíble. Nosotros simplemente con abrir nuestro corazón ya podemos tener comunión contigo a través de Jesús. Lo que Él pagó por nosotros, jamás vamos a poder reconocértelo lo suficiente. Así que por hoy estamos felices en tu presencia y felices de tener tu marca en nuestro corazón. Que nada ni nadie, ni siquiera la enfríe, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que tengan todos una linda semana.